Sí, doctor. No estuvo muy difícil, ¿verdad? Para hacer un control. Pues estuvo difícil. Creo que no. Muy bien. ¿Alguien me puede mencionar un concepto de úlcera en sí? Por favor, todos prenden sus cámaras. Todos, todos, todos. Dígame, Lisette, ¿qué es para usted la úlcera gastrodenal? Este es un defecto en la mucosa gastroduodenal que se va a extender hasta la muscularis mucosae y este es como consecuencia de la actividad ácida también y puede ser también por la pepsina que van a afectar a las células epiteliales de la mucosa. Muy bien. ¿Qué síntomas puede dar la enfermedad ulcerosa? No, en este caso se mencionaba que principalmente es esa sensación de, bueno, los pacientes lo manifiestan como ardor, esa pirosis que presentan los pacientes y dice que es muy característico que el paciente señale con el dedo lo que ellos conocen como la boca del estómago, es decir, el epigastrio. Y sobre todo se mencionaba que esta sintomatología se iba a presentar posterior a la ingesta de alimentos en un periodo de 2 a 3 horas. Era lo más característico. Muy bien. David Alejandro Villamagua, ¿se encuentra aquí? Doctor. ¿Cómo le va, David? Buenas tardes. ¿Cuál sería el examen más preciso para hacer el diagnóstico de una úlcera? Es más específico. Prenda su cámara, por favor, David. Ya. ¿Sería una endoscopia? Ya, una endoscopía. Bueno. ¿Hay algún otro examen para el diagnóstico de la úlcera? ¿O solo con la endoscopía ya nos podemos valer? O sea, doctor, la endoscopía pues, básicamente es el gol estándar, pero sí hay otros exámenes, como el seriado del esófago gastroduodenal y también el estudio del laboratorio en general para ver si se encuentra pues, otras cosas como inmunodepresión o anemia. Bueno, lo de anemia sí, tiene toda la razón, lo de anemia sí, pero inmunosupresión no. Pero bueno, gracias. Muchas gracias. Entonces, la úlcera, como definición, como lo mencionaba su compañera, se define como una pérdida de sustancia que ocurre en el tracto digestivo, ¿no? Por acción del ácido clorhídrico y la pepsina, secretados por el estómago, ¿no? Para que sea una úlcera en sí, se debe extender la lesión más allá de la muscularis mucosae, ¿no? Ese es el límite, ¿no? La muscularis mucosae. Entonces, tiene que extenderse la misma más allá de esta capa, ¿no? Ahora, hablemos de la clasificación de las úlceras. Las úlceras se pueden clasificar de algunas maneras. Existe la clasificación histológica, la cual la divide en benigna y maligna. Esta última representada en un 2 o 3%. Tenemos en cuenta que las úlceras malignas, dependiendo si hay displasia de alto o de bajo o alto grado, y es la antesala a la formación de un adenocarcinoma. Bueno, estudiamos más adelante este tema, ¿no? También de acuerdo a la localización se van a clasificar. Existen úlceras gástricas, duodenales, también en otras regiones del tracto digestivo, como en el esófago, en el yeyuno, las úlceras de Cameron, que eran parte de las úlceras que se alojan en el saco herniario, ¿no? Del esófago. De acuerdo a su tamaño, úlceras gigantes, ¿no? O de gran tamaño, por ejemplo, las gástricas mayores de 3 centímetros y las duodenales mayor a 2. Y dependiendo del estatus en el momento del diagnóstico de la úlcera, si es una úlcera conservada, es decir, no complicada, o si presenta alguna de sus complicaciones, ¿no?
¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera gastroduodenal? Por favor, levantando la mano, ¿alguien me puede decir enumerar cuáles son las complicaciones? ¿Se les ocurre cuál puede ser una complicación? Tal puede ser la hemorragia digestiva, también la perforación o la estenosis pilórica. Muy bien. En verdad, la hemorragia, la perforación, la obstrucción, la penetración también es otra. Puede la úlcera insinuarse a otros órganos, ¿no? Muy bien. Entonces, asimismo, de acuerdo al número, pueden ser únicas o múltiples. En algunas circunstancias podemos encontrar más de una úlcera, ¿sí? Por ejemplo, ¿recuerdan el síndrome de Zollinger-Ellison, el productor de gastrina? ¿Sí? Podemos encontrar algunas úlceras en esa ubicación. Creo que donde más se formaba era en el bulbo, en esa patología. Ahora, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la clasificación Saquita, podemos dividir o podemos clasificar a la lesión ulcerosa en una lesión activa, ¿sí? No sé, una úlcera bien formada. Recordemos que la forma puede ser ovalada, lineal, ¿sí? En la cual en esa fase activa produce toda la sintomatología propia de la lesión ulcerosa, ¿no? Una lesión en fase de cicatrización, ¿sí? En la cual puede la úlcera ya solo ser ya no ovalada, sino de una forma lineal, ¿sí? Como esa, por ejemplo, de aquí, podemos ver que es una lesión ulcerosa ya solo lineal, ¿no? Y una cicatriz ulcerosa. La cicatriz ulcerosa, por lo general, ya no es ni ovalada ni lineal, solo existe como especie de una depresión. Eso de acuerdo a la actividad, ¿no? Todas esas clasificaciones se van a dar básicamente, obvio, cuando se realice una endoscopia digestiva alta. Las causas más frecuentes de úlcera tenemos el Helicobacter pylori, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, los AINES, los cuales producen gran lesión en la mucosa, y el estrés. ¿Alguien puede mencionar qué tipo de lesiones por estrés pueden producir úlceras o qué patologías que causan estrés pueden producir úlcera? No es el estrés emocional que tienen cuando van a dar una prueba. Dígame, Joana. Doc, ¿no son los pacientes que se encuentran en UCI los que están quemados, también Por los supuesto. que tienen un gran traumatismo o fueron expuestos, no expuestos, bueno, tuvieron una cirugía mayor, o también creo que eran los que estaban en ventilación mecánica? Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Pacientes con grandes quemaduras y una gran totalidad del cuerpo, pacientes con traumatismo craneoencefálico o politraumatizados, pacientes en terapia intensiva, pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que se realizan diálisis. O sea, esas son las úlceras por estrés, debido a ese estrés que tiene el organismo, ¿no? Causas infrecuentes: la hipergastrenemia, infecciones, la quimio-radioterapia, síndromes mieloproliferativos con basofilia y factores agresivos. Entre ellos tenemos el tabaco, el alcohol, la dieta y la predisposición genética. Hablemos de las úlceras producidas por el Helicobacter pylori. La mayor parte de las úlceras originadas por esta bacteria se van a producir en el duodeno en el 90-95% de los casos. Y solo un 60-80% va a producir en la región gástrica, ¿sí? En el bulbo, por lo general, se forman en la cara posterior del bulbo, y en el estómago la mayor parte se suelen formar
en región antral o región prepilórica, ¿no? Como podemos ver, las úlceras a nivel del duodeno son más frecuentes que se formen en esta zona a causa del Helicobacter. Obviamente, como ya habíamos estudiado en un principio, el Helicobacter causa una cascada de acontecimientos inflamatorios, ¿no? En la cual está involucrada lo que es la gastritis crónica. Recuerden, entre agudo y crónico, en la gastritis hablábamos de acuerdo a la afectación que tenían las diferentes capas de la mucosa, ¿no? El helicobacter, ¿qué va a provocar? Va a provocar que exista una menor defensa de la mucosa, toda la barrera preepitelial y epitelial se encuentra afectada, y por último, debido a esta gran carga o gran reacción inflamatoria, va a provocar ulcerando cada una de las capas hasta llegar a la musculares mucosa y sobrepasarla, ¿no? Los AINES. Los AINES, en cambio, van a producir todo lo contrario. Úlceras duodenales en un 5-10% y gástricas en un 20-25%. Básicamente, los AINES van a intervenir en lo que es, interfieren en el mecanismo de las prostaglandinas. ¿Qué hacían las prostaglandinas en la mucosa como parte de la protección? ¿Recuerden que eso hablaba la clase pasada? ¿Qué hacían las prostaglandinas como protección? ¿Cómo ayudaban? ¿Recuerdan que eso yo expuse la clase anterior? ¿Nadie recuerda? ¿Leonardo está por ahí? ¿Recuerda Leonardo? Lo que me acuerdo es que iban a hacer un efecto así como que positivo para la proliferación de la mucosa. Y digamos, por así decirlo, van a estar favoreciendo que se haya más o menos aumentada lo que es la producción de moco. Ya, moco y bicarbonato, ayuda. Muy bien, ¿qué más? Mejora el flujo sanguíneo. Pues ayuda en la agregación de las plaquetas para evitar sangrados y todo eso. También agregación de las plaquetas. Bueno, en parte, muy bien. También muy importante para el sustrato metabólico, para la defensa, ¿no? ¿Qué más? Impide... A ver, dígame. También lo mencionó que tal vez pues tenía cierto mecanismo para proteger el epitelio glandular ante cualquier tipo de lesión. Sobre todo como que inhibe la difusión de iones de hidrógeno, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué los AINES pueden provocar más úlceras gástricas que duodenales? ¿Alguien puede decir por qué? Porque su mecanismo farmacológico es como tal la inhibición de las prostaglandinas. Muy bien, esa es una respuesta. También porque también los medicamentos llegan y la mucosa gástrica es la primera en exponerse, ¿no? A los fármacos. Y ya una vez que los AINES realizan su poder patológico en la mucosa gástrica en sí, ya en la región del duodeno ya va a llegar, o sea, como ya han hecho todo su daño a nivel gástrico, ya muy poca concentración va a llegar al duodeno, ¿no? Entonces, esa sería una de las principales también causas por qué produce más úlceras gástricas que duodenales, ¿no? Debido a que la mucosa gástrica está más expuesta en un primer momento directamente, ¿no? Ahora, los AINES, ¿cómo van a producir lesión? Como se observa en la gráfica, los AINES pueden tener una lesión epitelial directa, ¿sí? ¿Cómo se va a producir esta lesión?
efectos mediados por las prostaglandinas, lo que estábamos hablando, ¿no? Las prostaglandinas producen sustrato metabólico, moco, bicarbonato, ayudan a la proliferación, inhiben la difusión de iones de hidrógeno, etc. Entonces, va a estar afectada la prostaglandina, va a disminuir la producción de moco, también disminuye la superficie activa de los fosfolípidos, los cuales crean como una barrera que ayudan a la integridad o la unión de todas las células del epitelio, disminuye la secreción de bicarbonato y disminuye la proliferación mucosa. Ahora, los AINES pueden provocar algún tipo de lesión microvascular, ¿sí? Al incrementar la adhesión entre moléculas, se incrementa la adhesión entre los neutrófilos, producen éstasis y pueden causar algún tipo de isquemia microvascular. Entonces, todo esto va a producir los AINES y obviamente puede producir, como menciona el cuadro, una lesión directa sobre la mucosa. Por lo general, los AINES en el primer día y a las 2 semanas solo va a producir erosión, ¿sí? Ten en cuenta que la erosión es histológicamente está en la mucosa y no llega a afectar las musculares mucosales, como se observa en la gráfica. Esa es una erosión. Si todo lo contrario de la úlcera, ¿no? Que afectaba sobrepasaba las musculares mucosales. Ahora, en los primeros días o semanas, los AINES que producen erosiones. Ya posteriormente, dependiendo del tiempo de exposición, dependiendo de la dosis, dependiendo de las comorbilidades del paciente, se pueden desarrollar úlceras, ¿no? Como observamos aquí. Algunos pacientes pasadas la semana puede llegar a formar este tipo de lesiones, ¿no? Muy bien. Hablemos de las úlceras por estrés causadas por el shock, ¿sí? Cualquier tipo de shock, hipovolémico, cardiogénico, etc. Los eventos de sepsis, pacientes con quemaduras masivas, con politraumatismos, traumatismos graves, traumatismo craneoencefálico, en la insuficiencia renal también se puede producir. Y la localización preferida de este tipo de lesiones va a ser en el fondo y en el cuerpo gástrico, ¿no? Ahora, cuando se producen lesiones de tipo de traumatismo craneoencefálico, se van a denominar las úlceras de Cushing, como hablábamos en algún momento, y si son quemaduras graves, se van a denominar las úlceras de Curling, ¿no? Ahora, hablemos un poco de los factores genéticos. Como dice en la diapositiva, es 2 a 3 veces más frecuente en familiares de primer grado de los afectados que en la población en general. O sea, existe una predisposición a que sea heredado la posible formación de una úlcera. Pero para que se produzca esta herencia es muy raro y tienen que existir muchas mutaciones a nivel de los cromosomas, pero por lo general no hay o no está muy sostenida, muy argumentada esa teoría de que la genética pueda en algún momento dado transmitir la formación de las úlceras. Con eso no quiero decir que no se da, pero no es muy frecuente, ¿sí? Asimismo, existen algunas enfermedades que pueden predisponer a la formación de lesiones ulcerosas, ¿no? Como la adenomatosis endócrina múltiple, el síndrome de Wemer, enfermedades como la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, la cirrosis hepática, el trasplante renal, la insuficiencia renal crónica, entre otras, ¿no? Ahora, hablemos un poco de la dieta y de los hábitos que puede de alguna manera ser un factor de riesgo o que pueda lograr dar la aparición de úlceras, ¿no? En primer lugar, la ingesta de leche debido al alto contenido de calcio de la misma y a las proteínas obviamente presentes en esta, es un potente estimulador de la secreción gástrica. Entonces, a nuestros pacientes con enfermedad ulcerosa les vamos a negar el consumo de leche, ¿no? Por todas estas circunstancias. Hay algunos pacientes, no sé si han escuchado,
que mencionan que toman la leche y como que les refresca, como que les alivia. Puede que en algún momento dado les pueda sentir algún alivio, ¿no? Pero después de un tiempo, debido a todo el contenido de calcio, va a producir que aumenta la secreción ácida y obviamente puede producir complicaciones, ¿no? La ingesta de yogur disminuye ese riesgo. Los pacientes con úlcera gástrica pueden consumir yogur, no hay ningún problema. Recuerden que el yogur no es un lácteo. El consumo de alcohol puede propiciar el desarrollo o ser un factor de riesgo para el desarrollo de úlceras o para empeorarles a las mismas. Tomemos en cuenta que el alcohol puede producir daños a nivel del hígado, ¿no? Daños irreversibles como la cirrosis hepática, ¿sí? Pero no hay evidencia que los bebedores que padezcan úlcera gástrica puedan producir más úlceras que los no bebedores, ¿no? No hay nada mencionado o escrito en esa situación. Como lo hemos venido analizando y exponiendo, el alcohol viene a ser como un factor de riesgo, no más como un causal, ¿sí? Factores, o sea, los principales causales sean los que ya habíamos mencionado: el Helicobacter pylori, los AINES y las úlceras por estrés, ¿no? El consumo del tabaco. Así como mencionamos al alcohol, el tabaco constituye un factor de riesgo para que la aparición de complicaciones, debido que la nicotina presente en los mismos puede retardar la cicatrización de las úlceras. Por eso a los pacientes que tienen ya esta patología, obviamente hay que prohibirles el consumo de tabaco, ¿no? Asimismo, existen factores psíquicos que afecten al sistema nervioso o a la tranquilidad del paciente, los cuales van a intervenir o van a interferir de alguna manera en el proceso de cicatrización de las lesiones ulcerosas. Entonces, factores estresantes, ahí sí ya vienen los factores laborales, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, de alguna manera van a evitar o van a influir en el poder o en el proceso de cicatrización de las mismas, ¿no? Ahora, ¿por qué el tabaco va a exacerbar las lesiones ulcerosas? Por todas las circunstancias que se mencionan en la diapositiva. El tabaco produce un aumento de la secreción basal estimulada de ácido, ¿sí? Induce alteraciones de la motilidad gastrodenal, disminuye el flujo sanguíneo de la mucosa. Recuerdan cuando estudiábamos la defensa de la mucosa, el flujo sanguíneo era una parte muy importante, ¿no? Va a disminuir la secreción pancreática de bicarbonato. El tabaco no. Va a reducir la síntesis de prostaglandinas, muy importantes por todas las situaciones que ya hemos mencionado, y potencia la actividad erosiva del helicobacter. Entonces, a todos los pacientes con úlcera gastrodenal, por favor, prohibirles el consumo de tabaco por todos los no beneficioso que puede producir, ¿no? Muy bien. Hablemos un poco de la fisiopatología en sí de las lesiones ulcerosas. Como ya hemos hablado, hemos mencionado, las lesiones o la ubicación anatómica predilecta de la localización de las úlceras, por lo general en el estómago, se pueden ubicar con mayor frecuencia en el antro gástrico, ¿no? O la región prepilórica, ¿sí? Y en el bulbo, en la cara posterior, ¿no? Lo que ya hemos mencionado en la clase anterior, cómo se produce la secreción de ácido clorhídrico, lo mismo que se origina a nivel de las células parietales. No solo el ácido clorhídrico, sino también el factor intrínseco que puede originarse de las mismas, ¿no? El sistema defensivo de la mucosa, como en algún momento dado lo explicábamos, es muy importante, ya que estos mecanismos de defensa van a permitir en una primera instancia lograr frenar todos los agentes exógenos o endógenos como agentes agresivos, ¿no? Con lo que mencionábamos, existen 3 tipos de defensa, ¿no? Las preepiteliales,
caracterizadas por monóxido y bicarbonato. Las epiteliales influenciada o representada por la barrera epitelial en sí, debido a la unión entre las mismas, ¿no? A la producción de prostaglandinas a ese nivel, y también a la producción de factor de crecimiento. La segunda barrera o la tercera barrera es subepitelial, aquí representada por lo que era el flujo sanguíneo, ¿no? La fisiología de la secreción ácida, que ya hablábamos en algún momento dado, con todas las 4 fases, ¿no? La fase cefálica, gástrica, intestinal y el periodo interdigestivo y digestivo. Y obviamente existe un control neurohormonal, el cual va a facilitar de alguna manera el vaciamiento gástrico, ¿no? Muy bien, hablemos del diagnóstico de la úlcera gastrodenal. El diagnóstico lo vamos a dividir para ordenarnos en 3 esferas: diagnóstico clínico, radiológico y endoscópico. ¿Alguien me puede mencionar cómo es el dolor típico de una lesión ulcerosa? La semiología del dolor abdominal en la lesión ulcerosa. A ver, Milena, ¿cómo será el bueno, dolor? en cuanto a sería un dolor epigástrico o un dolor urente, de tipo urente. La intensidad, ¿cómo sería? La intensidad sería un 9. Ya. ¿Y leve, moderado? Severo. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos hablar dentro de la semiología? En cuanto a la semiología también de las úlceras, se podría hablar de Del dolor abdominal. Estamos hablando del dolor abdominal. Bueno, en cuanto a la irradiación, pues no habría mayor irradiación, sino más bien sería un dolor localizado. Bueno, sí se puede irradiar. Se puede irradiar a ambos hipocondrios. Es decir, como en un cinturón, en caso de que se irradie. También. En cinturón, sobre todo para aquellas úlceras ya complicadas, perforadas, penetradas, puede ser en cinturón. Muy bien. Continúe, por favor. Ya. Bueno, se aplicaría la mnemotecnia LIS igual. Por supuesto. En la antigüedad se preguntaría desde hace cuánto tiempo tiene estos episodios de dolor, si es que es intermitente, si es que es un dolor continuo, si este dolor se atenúa con algo o si se exacerba con algo o si no se... se atenúa, se exacerba con algún medicamento. Exacto. O con alguna... sí, en alguna posición también dependería de... También, muy bien. ¿Qué más podemos hablar? ¿Cómo sería la relación con el consumo de alimentos en general? El dolor abdominal tipo ulceroso, o sea, de la úlcera gastrodenal. Dependería también de que... ¿A otra persona le preguntó? No, usted mismo, usted que está encaminado. Dependería de qué porque los demás están todavía tímidos. Siga. Dependería de qué alimento sea. Por ejemplo, si es que son alimentos ácidos, en este caso el dolor aumentaría. Y si es que son alimentos básicos o alcalinos, por así decirlo, el dolor no sería tan fuerte. Entonces, en relación con los alimentos, está bien. En relación con los alimentos, por lo general, antes del consumo de alimentos, a ver, dígame, Lisset. Gracias, Milena. Dígame, Lisset. También podría ser que aparece el dolor luego de las comidas, por ejemplo, luego de unas 2 o 3 horas de que el paciente ingiere alimentos, y más bien él menciona que se alivia cuando ingiere alimentos, ahí se alivia todo. Por supuesto, muy bien. A eso quería llegar. Antes del consumo de alimentos, dolor. Cuando se consume alimentos, desaparece. Y luego de 2 o 3 horas, regresa. ¿Sí? O sea, eso es preprandial y postprandial, ¿no? Muy bien. Siempre al hablar de una patología hay que orientarse con toda esta semitecnia o todas las preguntas de Alicia, ¿sí? Para poder hablar de un dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal se produce básicamente en epigastrio, puede tener o no irradiación,
Sí, se puede irradiar, como ya lo hemos mencionado, a ambos hipocondrios o a la región dorso-lumbar en forma de cinturón. El ritmo, fase prandial y fase postprandial, después de haber consumido los alimentos, sobre todo de 3 a 4 horas, ¿no? La calidad también hablamos, puede ser, el paciente lo puede mencionar como un dolor quemante tipo cólico, gravitivo, terebrante tipo calambre, ¿sí? La intensidad baja, mediana o de gran intensidad, por lo general los pacientes mencionan que es de mediana intensidad. Cuando hay una gran intensidad y ya el paciente lo describe que se irradia la región lumbar, ya podemos pensar en algún tipo de complicación, como la perforación, la penetración, la obstrucción pilórica, ¿no? El comienzo. Cuando comienza el dolor brusco, ¿sí? Puede ser una úlcera perforada o penetrante. El modo de calmarse también, como lo decía su compañera, la ingesta de alimentos antiácidos puede de alguna manera aliviar el dolor ulceroso. Cuando se produce esto, estamos pensando ante una lesión gástrica o duodenal, ¿no? Algunas circunstancias, los pacientes presentan dolor y después de la ingesta, no sé, una media hora, unos pocos minutos, se vomitan. Entonces, si los pacientes vomitan y tienen ese dolor, podemos pensar que hay ya algún tipo de obstrucción, alguna úlcera localizada, sobre todo en el canal pilórico, ¿no? Aparte del dolor abdominal, que es lo que más va el paciente a referir, pueden existir síntomas asociados como la anorexia, las náuseas, los vómitos, la pérdida de peso, la distensión abdominal y los vómitos repetitivos, sobre todo si pensamos en que existe algún tipo de estenosis en el canal pilórico, ¿no? Hay úlceras que pueden obstruir. Recuerden que el píloro tiene unos pocos milímetros de diámetro, ¿no? Y hay píloros que se encuentran más cerrados que otros. Entonces, en esta región, una úlcera, por ejemplo, de unos 2 centímetros, una úlcera grande, puede producir estenosis, ¿no? Entonces, hemos hablado más o menos de la semiotecnia, de las preguntas que debemos dirigir al paciente que sospechamos que tenga dolor, ¿no? La inspección. Por lo general, al hablar del examen físico, la inspección va a ser normal, excepto cuando existan complicaciones. Cuando existen complicaciones, sobre todo a nivel pilórico, ya que existe obstrucción, no hay paso de los alimentos, entonces va a haber una dilatación del abdomen, ¿no? Entonces vamos a observar en el abdomen del paciente una gran peristalsis, una hiperperistalsis de lucha, ondas que se pueden dirigir en el abdomen de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. ¿Sí? Todo eso, ¿cuándo? Cuando existe una complicación como es la obstrucción. ¿Alguien recuerda semiológicamente cómo se denominan estos signos? ¿No recuerdan? Dice Ayala, ¿se acuerda usted semiológicamente lo que se ve, cómo se denominan esos signos semiológicos cuando hay una gran peristalsis de lucha? No se acuerda. Es el bazuqueo o el chapoteo gástrico. Se intenta superar la obstrucción, ¿sí? La palpación, dolor superficial y profundo en el epigastro. Cuando hay complicación, lo que mencionábamos, el chapoteo o bazuqueo gástrico. Y asimismo se puede evidenciar si existe perforación. A la palpación se puede determinar si existe contractura parietal. Y obviamente, si existe o si se presenta alguna complicación, a la auscultación vamos a encontrar un aumento de los ruidos hidroaéreos, ¿no? Muy bien, hemos hablado del diagnóstico clínico. Hablemos del diagnóstico radiológico. Se puede utilizar una RX con contraste varietado, los mismos que pueden sugerir la presencia de esas lesiones ulcerosas. Pero hay unas características radiológicas que nos puede llegar a pensar si es una úlcera benigna o maligna, como las que se observan en la diapositiva. Por ejemplo, signos sugestivos de úlceras benignas, un diámetro menor a 1,
pliegues radiales simétricos, o puede dar una imagen de collar translúcido alrededor del cráter ulceroso, signos de malignidad, en cambio, una úlcera de gran tamaño y pliegues y contornos de los márgenes ulcerosos de gran tamaño. Bueno, aquí que vemos, podemos observar una úlcera de gran tamaño, de gran tamaño, ¿sí? Con pliegues y contornos definidos, como se ven en la gráfica, ¿sí? Entonces, el tránsito varietado nos puede ayudar de alguna manera a sospechar en la presencia de estas lesiones ulcerosas, ¿no? ¿Esto cuándo lo podemos utilizar? No sé, si se encuentra en un hospital donde no exista equipo de endoscopia digestiva alta, podemos utilizar esta radiología, ¿no? La endoscopia, ¿sí? El método de elección, obviamente, porque nos permite visualizar de manera directa las características morfológicas de la úlcera y nos permite realizar biopsias para determinar si es una úlcera benigna o maligna, si hay metaplasia, si hay displasia, si hay la presencia de Helicobacter pylori, etc., ¿no? Asimismo, existen signos de úlcera benigna y maligna, ¿sí? Vamos a ver la diferencia de cada uno de ellas. Por lo general, en la úlcera benigna se observa un pliegue redondeado en el nicho ulceroso, mismo que es regular, un nicho de aspecto blando. Cuando se hace la endoscopía se puede ver que existe una peristalsis, o sea que los movimientos del estómago están presentes. La mucosa vecina que se encuentra alrededor de la lesión ulcerosa suele ser conservada, no hay mayor alteración. Muy importante, el fondo de la úlcera suele ser limpio, no necrótico o blanquecino, no sé cómo ustedes lo quieren llamar. Cuando se produce hemorragia suele sangrar por el fondo de la úlcera, o sea, por aquí más o menos se puede producir hemorragia cuando existe. Y los bordes de la úlcera pueden ser regulares, lisos y cortantes. Todo eso es la característica de una úlcera benigna. Ahora, una úlcera maligna. Que ya las circunstancias cambian radicalmente, ¿no? Endoscópicamente, en la úlcera maligna hay pliegues redondeados, en los mismos que son irregulares alrededor del cráter, ¿sí? Hay rigidez de la mucosa con pérdida de la elasticidad, es decir, alrededor de la úlcera ya no hay movimientos de peristalsis conservados, ¿no? De consistencia friable al realizar la biopsia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa friable? Se toma la biopsia y sangra bastante, inmediatamente sangra bastante, ¿sí? El fondo necrótico o sucio o no fibrótico, ¿qué podemos ver? Miren, bueno, en eso todavía es un poco el fondo fibrótico, pero miren, acá ya hay una úlcera, ya el fondo es necrótico, ¿sí? Cuando la úlcera sangra, en el caso de la maligna, sangra por los bordes, ¿sí? Todo lo contrario que cuando hablábamos de la úlcera benigna, que suele sangrar por el fondo de la úlcera, ¿no? Hablemos de la biopsia. Por lo general, las úlceras duodenales no se biopsian. Y las gástricas sí. Las gástricas se puede tomar de 7 a 10 biopsias. Las biopsias deben ser dirigidas de los bordes del cráter de la úlcera, ¿sí? ¿Por qué no se biopsian las úlceras duodenales? Porque se sobreentiende que la mayor parte de úlceras duodenales es causadas por el Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Recuerdan que eso hablábamos en un principio de Helicobacter? ¿Sí? Entonces, si vemos una úlcera duodenal, obviamente, una úlcera de características benignas, no la vamos a biopsiar. Todo lo contrario, si vemos una úlcera con todas esas características de malignidad, de grande, bordes irregulares, fondo necrótico, etc., tenemos que biopsiar, sea como sea, al hablar del duodeno, sobre todo en el bulbo, ¿no? Muy bien. Hablemos del tratamiento en sí de la enfermedad ulcerosa. Ahora, el reposo físico e intelectual se puede dar, pero básicamente dependiendo de cómo esté el estatus de la úlcera, ¿sí? Una úlcera no complicada, pequeña,
no es necesario. Una úlcera grande que ya ha presentado complicaciones como el sangrado, por ejemplo, el paciente tiene que tener una vida un poco más tranquila y relajada. El vino y la cerveza son potentes estimuladores de la función de la secreción ácida. Es por eso que los pacientes con lesiones ulcerosas, no alcohol, ¿sí? El café, como ya lo habíamos hablado anteriormente, se debe evitar. Es un fuerte estimulante de la secreción ácida. El tabaco igual no permite una cicatrización adecuada de las lesiones, ¿no? Los factores psicológicos también pueden estar involucrados, ¿no? El sistema nervioso central afecta la función nerviosa, motora y secretora del tubo digestivo, por eso se debe evitar situaciones de estrés, depresión, divorcio, conflictos laborales, pérdidas familiares. Los chicos cuando se pelean con la novia sufren, también están involucrados ahí. La dieta. Ya hemos venido hablando ya de la dieta, ¿sí, no? Alimentos no permitidos, la leche entera. Algunos pacientes me preguntan, ¿la leche semi-descremada me puede ayudar? O sea, ¿la puedo tomar? Yo les diría que sí, la pueden consumir, solo la entera no. Me han llegado a preguntar hasta la leche de soya. Sí pueden, no hay ningún problema, ¿no? Evitar el chocolate, evitar el café, el té verde, el té negro, todas las bebidas alcohólicas y todos los alimentos que tengan de alguna manera muchos condimentos, muchos aliños, no sé, a base de pimienta negra, roja se debe evitar, ¿no? Los chiles picantes, las carnes con alto contenido de grasa y muy condimentadas, por ejemplo, los embutidos, los productos derivados del tomate también se debe evitar. El tomate es un potente productor o estimulante para la secreción de ácido. Alimentos permitidos, en cambio, frutas, verduras, granos enteros, ¿no? Los lácteos semi-descremados, la carne de pollo, pescado, sí, frutos secos también, hortalizas, verduras, huevos, las grasas como de aceite de oliva, semillas, mantequillas, margarinas, sí, los pacientes pueden consumir. Bueno, lo que estábamos hablando en los pacientes con úlcera gastrodenal que tienen como etiología el Helicobacter, obviamente es radical. ¿Sí? ¿Qué causa el Helicobacter? Según este consenso Maastricht 5 de Florencia. Es un consenso que se reunieron en esta ciudad y hablaron solo del Helicobacter y todos los tratamientos y medios diagnósticos que ya lo habíamos hablado en la clase pasada. No sé si ya se actualizaría el Maastricht, pero tendría que averiguar. Pero creo que estaban por actualizarlo en este año, porque por motivos de pandemia no sé si lo actualizarían. Pero básicamente, ¿qué causa el Helicobacter? Lo que ya hemos hablado, gastritis crónica, la úlcera, donde estamos encasillados, gastritis atrófica, adenocarcinoma y el linfoma tipo MAL. Entonces el Helicobacter, como vemos, y no nos cansamos de estudiarlo, creo que es el mal de todas las patologías que se producen a nivel gástrico, ¿no? Bueno, ¿qué es este consenso? Lo que ya veníamos hablando. El diagnóstico se puede dar mediante una endoscopía con la prueba rápida o test de la ureasa, en la cual se debe tomar una biopsia de antro cuerpo gástrico, ¿sí? No se recomienda como una prueba para verificar si se erradicó o no la bacteria. El test de aliento de urea marcado con carbono 13 se puede utilizar, no es recomendada para el diagnóstico y posteriormente para el tratamiento, ¿sí? Por lo general, como lo habíamos hablado, junto con el antígeno en heces fecales y la prueba de aliento de la urea, son pruebas que son válidas para la confirmación, sobre todo de la erradicación de la bacteria. Recuerden que esto se enviaba después de 4 semanas o un mes de haber terminado el tratamiento erradicador, ¿no? Bueno, el esquema que ya lo hemos visto con cada una de las líneas de tratamiento para erradicar el Helicobacter. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de las medidas higiénico-dietéticas en nuestros pacientes con úlcera gástrica.
los alimentos, es decir, permitidos, no permitidos, y de todas las circunstancias que podemos aconsejar a nuestros pacientes en la consulta. Obviamente, si hay el Helicobacter pylori, tratar el Helicobacter pylori. Consumo de AINES, como le hemos mencionado, ¿es posible eliminar el consumo de los mismos? Si no es posible, pues se tiene que consumir AINES, bajar las dosis, qué sé yo. Úlceras por estrés, tratar las causas de las mismas. ¿Sí? Pacientes con traumatismos, en terapias intensivas, etc. Ahora, hablemos de los fármacos en general que se utilizan para resolver o tratar la enfermedad ulcerosa. Tenemos los fármacos que van a neutralizar la secreción ácida, fármacos inhibidores de la secreción ácida, fármacos citoprotectores de la mucosa y fármacos con propiedades antisecretoras y protectoras. Veamos cada uno de ellos de manera breve. Vamos a ver un resumen de la farmacología prácticamente. Los antiácidos neutralizan la secreción del mismo, ¿no? Reducen, inactivan la pepsina, son quelantes a las sales biliares, son citoprotectores. ¿Recuerdan la gastritis de tipo alcalina o por las sales biliares que se producían? ¿Recuerdan? No sé si se acuerdan cuando yo exponía las gastritis. ¿En qué paciente se produce esa gran cantidad de bilis que llega al estómago? Se hablaba de los pacientes colecistectomizados que podía presentarse esa gastritis. Muy bien. Podemos utilizar estos fármacos. Son en base de bicarbonato sódico, de cálcico, del dióxido de aluminio o del hidróxido, ya les dije dióxido, del hidróxido de aluminio o de magnesio. ¿Cuáles son las presentaciones que hay en el mercado? Tenemos Maganil, tenemos Citif, tenemos Buenox, tenemos de todo un poco, ¿no? Se administra por lo general 1 hora después de las comidas. Ojo, fármacos que neutralizan la secreción de ácido. Inhibidores de la secreción ácida. Los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, ¿sí? Cinetidina, ranitidina, famotidina, enciclidina. Inhibidores de la bomba de protones, que son los benzoimidazoles que bloquean la bomba de protones hidrógeno potasio ATPasa, ¿sí? Por lo general requieren un proceso de por lo menos o van a bloquear la producción de 24 horas, ¿no? De los protones tenemos el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. ¿Recuerdan cuando veíamos la función de la secreción ácida cuando estudiábamos la célula parietal? ¿Recuerdan los receptores, no? De la histamina, todo eso. Y recuerdan que los inhibidores de protones eran actuar, ¿sí? En la inhibición de la secreción ácida. O sea, se va a inhibir a nivel de los canalículos el viaje de los iones de hidrógeno, ¿no? Fármacos citoprotectores, el sucalfato y las sales de bismuto coloidal. ¿El sucalfato qué hace? Estimula la angiogénesis, el desarrollo de tejido de granulación, un efecto estimulante sobre la síntesis de moco, bicarbonato de prostaglandinas y favorece la síntesis de crecimiento. El factor de crecimiento. Entonces, presentaciones en el mercado del sucalfato. El sucalfato viene de 1 gramo. El nombre comercial el que más frecuente se encuentra es el TIP. No sé si han escuchado del TIP. ¿Sí? Como viene de 1 gramo, se suele administrar 1 gramo 4 veces al día o 2 gramos 2 veces al día, ¿sí? Con el estómago vacío, por lo general antes de las comidas y al acostarse. ¿Sí? Y en el tratamiento para el úlcera duodenal, por lo menos 1 gramo 2 veces al día, ¿no? Las sales de bismuto coloidal, el bismutol, que lo encontramos en el mercado, ¿sí? Propiedades que tiene una capa protectora en la mucosa, inactiva la pepsina, estimula la síntesis de moco, bicarbonato y prostaglandinas y tiene un efecto bactericida en el Helicobacter, contra el Helicobacter. Recuerden que cuando hablábamos de los esquemas de tratamiento para el Helicobacter, hablábamos del bismuto, ¿sí? Y explicaba a los pacientes que el bismuto suele
tener o producen en el paciente que las heces sean negras o oscuras, ¿no? Prevenirlos, porque si no los pacientes van a pensar que están sangrando, que son melenas, ¿no? También tenemos, existían presentaciones de prostaglandinas, también el misoprostol, que ayuda de alguna manera a un efecto antisecretorio y protector de la mucosa gástrica. También tenemos el xemato de zinc, los cuales también tienen propiedades como la secreción del moco, incremento de las síntesis de prostaglandinas y el aumento de la capacidad de regeneración celular y del epitelio, ¿no? Complicaciones de la úlcera péptica. Tenemos la hemorragia, que es la más frecuente, la perforación, la penetración, la obstrucción. ¿Sí? Más frecuentemente, las úlceras que se pueden complicar son aquellas refractarias al tratamiento, que a pesar de eliminar el helicobacter y las medidas dietéticas o de haber utilizado cualquier grupo de fármacos, no remiten, no curan. Aquellas úlceras mayores de 2 centímetros y las ubicadas en el canal pilórico. ¿Sí? Entonces, úlceras refractarias mayores de 2 centímetros y las ubicadas en el canal pilórico pueden son más propensas a presentar cualquier tipo de complicación. La hemorragia, en el 50% de las úlceras se puede producir algún tipo de hemorragia. ¿Sí? ¿Cuáles van a sangrar más? Las localizadas en la porción alta de la curvatura menor y en la cara posterior del bulbo duodenal, y van a presentar los síntomas típicos de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Hematemesis y melenas. Perforación. Del 2 al 10% de las úlceras se pueden perforar. Más frecuente, la úlcera duodenal se puede perforar en un 60%, en un 20% la antral, y obviamente los pacientes van a tener un dolor abdominal intenso, difuso, súbito, y por lo general los pacientes adultos mayores pueden ser un factor de riesgo para que las úlceras se puedan perforar. La obstrucción, en un 4%, úlceras localizadas en el canal pilórico y en el duodeno. Síntomas de obstrucción, saciedad precoz, distensión abdominal, anorexia y vómitos a repetición. ¿Sí? La penetración, las úlceras duodenales se perforan más frecuente que las úlceras gástricas. Se da básicamente porque la pared a nivel del bulbo duodenal o del duodeno es mucho más delgada, ¿no? Puede ser una causa. Pueden penetrar a través de la pared intestinal sin que exista fuga del contenido gástrico hacia la cavidad peritoneal. ¿Sí? Pueden penetrarse el páncreas, vía biliar, hígado, colon, epiplón mayor y menor. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Hasta ahí vamos a quedar, chicos, ¿sí? La próxima clase vamos a ver cáncer gástrico. La próxima clase va a ser el viernes. El otro viernes, ¿no? De viernes a viernes. Entonces, a la misma hora, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, doctor. Sin más. ¿Me puede quedar unos 5 minutitos al final, por favor? Muy bien, no hay problema. Con los demás pasen muy bien, buen feriado y cuídense mucho, ¿sí? Igualmente, doctor, gracias.